Buenos días, hermanos y hermanas, les envío un saludo de paz y bien. El día de hoy Dios nos da la oportunidad de hacer la diferencia en la vida de muchos, pero especialmente en nuestra vida. ¿Cómo quieres vivir tu vida el día de hoy? ¿Qué quieres hacer el día de hoy? ¿Qué quieres lograr el día de hoy? ¿Quedarte con tu mismo enojo, con tu misma tristeza? ¿Quedarte en tu mismo estado de ánimo? Yo creo que no es bueno, ¿verdad? Hay que echarle ganas. Yo sé que a veces las cosas de la vida no son fáciles, los problemas de la familia no son fáciles, pero siempre hay una luz que nos guía, hay una luz que nos lleva adelante. Yo sé que las enfermedades no son fáciles. Las lecturas nos hablan de la genealogía de Jesús. Dios quiso experimentar lo que nosotros experimentamos, quiso vivir lo que nosotros vivimos, quiso ayudarnos a entender cuánto nos ama, quiso decirnos que está con nosotros. Escuchemos el Evangelio del día de hoy. Está tomado de Mateo capítulo 1, versículo 1 al 17. Escuchemos con atención. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Ribnabat, Ribnabat a Naasón, Naasón a Salmón, Salmón engendró a Rahab, a Boz, Boz engendró a Ruth, a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urías a Salomón, Salomón a Roboam, Roboam a Abía, Abía a Asaph a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatam, Joatam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro de Babilonia. Después del destierro de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim a Eluid, Eluid a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones desde Abraham hasta David es de 14. Desde David hasta la deportación de Babilonia es de 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo es de 14. Evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy escuchamos puros nombres. ¿Y qué nos enseña esto de la genealogía? ¿Qué nos dice a nosotros hoy en día en nuestras vidas? Podríamos decirlo así, hermanos y hermanas, somos hijos e hijas y herederos y herederas de nuestra historia. Alguien me podría decir que cada uno se construye su propia historia y que a veces no queremos depender del pasado ni de nadie, sino que por nosotros mismos nos vamos construyendo la vida. Eso no es posible. Pero, ¿sobre qué terreno vamos construyendo esa historia? Eres hijo de unos padres, de una familia que tienen su historia y sus características, que quieras o no han influido en lo que tú eres. Es cierto que ahora vas día a día haciendo de tu propia de historia personal, pero no has venido del aire a este mundo, sino que además estás en un lugar con sus características, con su historia. Nos podrá gustar o no lo que ha sido lo anterior a nuestra vida. Nos podrá gustar o no el lugar en el que habitas,
las personas de las que te rodeas, la familia que has tenido, pero han sido parte de tu ser, de lo que ahora eres y de lo que ahora construyes. Queríamos que todo fuera brillante, ¿verdad? Pero las oscuridades también forman parte de ese cuadro de nuestra historia y de alguna manera lo engrandece, nos hace mejores todavía. Mucho quizá podríamos discutir del tema, pero somos lo que somos y donde estamos, con sus orígenes y con el futuro que iremos construyendo. ¿Por qué me hago estas preguntas en la reflexión? ¿Por qué traigo todas estas ideas de este día? Es lo que estamos viviendo en el Evangelio. Dios ha querido hacerse hombre, encarnarse y nacer en el seno de una familia y de un pueblo, que tienen su historia uno y otro. Entonces, esa genealogía que nos ofrece hoy San Mateo en el principio de su Evangelio, de alguna manera, eso es lo que quiere decirnos. Dirá al final, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado Cristo. Jesús que nació en el seno de una familia, pero en la historia de un pueblo. Es la genealogía donde conectará o se conectará con el origen de la humanidad, pero que se ha desarrollado en un pueblo concreto, encontrando o encontrándose con los orígenes de aquel pueblo. Libro de origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, nos dice el Evangelio al principio. Esa historia que tendrá sus ah, claroscuros, sus luces, sus sombras, porque todos los personajes que en ella se nos describen no serán siempre santos, no serán gente perfecta, pero precisamente por eso mismo se nos manifiesta la maravilla y la grandeza de Dios que se hizo hombre en nuestra humanidad concreta, una humanidad también pecadora, porque precisamente para eso ha venido. Se le ha puesto el nombre de Jesús porque salvará al pueblo de sus pecados. Es lo que se nos quiere manifestar en esta genealogía que nos ofrece el evangelista Mateo. Y es ahí donde se manifiesta la forma maravillosa y extraordinaria de lo que es el amor de Dios, hermanos, que es lo maravilloso que vamos a celebrar cuando celebremos el nacimiento, su natividad. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, que así ha querido insertarse en nuestra humanidad, injertarse en la vida del hombre, de la mujer, cuando Él ha querido hacerse hombre como nosotros, tan lleno de debilidades. En Él, que es Dios, no habrá pecado, pero en Él, porque es el Hijo de Dios, porque allí encontraremos la salvación. Es lo que escuchamos cuando comenzamos estos últimos 8 días de Adviento, en nuestra intensa preparación para la Navidad. Esa es la maravilla del amor de Dios que vamos a celebrar, porque no ha venido porque seamos santos, sino para hacernos santos cuando ha querido ser partícipe de nuestra humanidad, hacernos a nosotros partícipes de su divinidad. Nos enseñará esto a amarnos a nosotros mismos, también con nuestra historia y con nuestras debilidades. ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día para poder llegar a ese punto? ¿Es Dios suficiente para poderte amar, perdonar, superarte? Hermanos y hermanas, no nos quejemos de forma absurda de las debilidades que hayan podido formar parte de esa historia de la que somos herederos, porque también en nuestra vida personal, esa historia que decimos que ahora vamos construyendo, hemos de reconocer que tampoco todos son luces, porque también tenemos muchas sombras personales en nuestra vida. Y así como Dios nos ama, hemos de amarnos a nosotros mismos. Pero también hay que amar a los demás. Hay que amar a aquellos que a veces nos han hecho daño, aquellos a quienes hemos hecho daño nosotros.
Tanto ellos como nosotros somos parte de la historia de aquellos a los que hemos lastimado. Pero aquí es donde viene Dios y sana la historia de nuestras vidas y nos ayuda a superarnos para que la historia del futuro sea mejor si lo queremos escuchar. Seamos unos, seamos unidos amando a Dios. ¿Por qué? Porque somos amados por Dios. Amemos a nuestros padres, amemos a todo lo que Dios nos ha dado y padres amen a sus hijos. Familia, ámense, cuídense, protéjanse, porque Dios está en medio de nosotros, porque Dios desde que se quedó en la humanidad en la carne de Jesucristo, nunca nos ha abandonado y sigue presente en cada corazón de las personas. A veces queremos ver a Dios en cosas magníficas, pero Dios en verdad se hace presente y se ha encarnado en el corazón de cada uno de nosotros en esta vida, en esta tierra. Entonces, cuando busques a Jesús, cuando quieras mostrar a Dios, hazlo con el corazón y búscalo en el corazón. Hermanos y hermanas, que tengan un excelente día.